¿Cómo están, hijitos? Buenas tardes. Continuando con el estudio virtual que se viene realizando, vamos a seguir con la guía número 5. En este caso, la guía número 5 tiene que ver con la siguiente biomolécula orgánica, y la siguiente biomolécula orgánica que nosotros tenemos que trabajar son los lípidos. ¿Listo? ¿Y qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a definir lípidos, vas a reconocer e identificar las clases de lípidos, vas a reconocer la diferencia entre los ácidos grasos saturados e insaturados, vas a definir colesterol, triglicéridos, y vas a identificar las diferencias que hay entre el colesterol bueno y el colesterol malo, entre el LDL y el HDL respectivamente, y vas a investigar sobre los ácidos grasos y la importancia que estos tienen para la vida. ¿Listo? Por eso te he preparado este archivo de PowerPoint. Espero que te guste y sigas la explicación para que podamos comprender el tema. Muy bien. Lipos. La palabra lípidos proviene de una voz griega que es lipos, que significa grasa. Son un grupo de compuestos químicos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero también, además de eso, pueden en algunos casos estar constituidos de nitrógeno, fósforo y azufre. Además, debes de saber que tienen como característica no ser solubles en agua, pero sí en compuestos orgánicos, como por ejemplo un éter, el alcohol, el benceno, el cloroformo. ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? Aquí yo tengo un poquito de agua. Si a esta agua yo le agrego aceite, ¿no es cierto? Aceite. Y comienzo a mover, tú vas a poder observar allí de que el aceite en ningún momento se va a mezclar con el agua. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las grasas, los aceites, de manera general, son insolubles en agua, pero sí son solubles en compuestos orgánicos, como por ejemplo, los alcoholes, ¿no? Y tú tienes ahí, puedes apreciar las dos fases, la fase lipídica, ¿no es cierto? La fase lipídica, puedes apreciar la fase lipídica y puedes apreciar la fase líquida, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que en ningún momento el aceite se ha mezclado con el agua, entonces los aceites son insolubles en agua. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si mezclamos alcohol? Aquí yo tengo alcohol de 90 grados, Si mezclamos alcohol con un aceite, ¿no? Acá tienes alcohol y acá tienes aceite, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Es lo que vamos a apreciar ahora. Solo lo estamos agitando un poco. Lo estamos agitando un poco para que tú puedas observar que en este caso el alcohol sí se ha mezclado con el agua, el aceite sí se ha mezclado con el alcohol. Eso quiere decir que el aceite, ¿no es cierto? Aquí el aceite se está disolviendo en el alcohol de 90 grados, ¿no es cierto? Se está disolviendo en el alcohol de 90 grados. Entonces, por eso nosotros decimos que tienen como característica fundamental, un ratito voy a dejar lo que hemos hecho por acá.
Ok, entonces tiene como principal característica los aceites no ser solubles en agua, pero sí ser solubles en compuestos orgánicos, como los alcoholes, ¿no es cierto? Ya te he demostrado por qué. Ahora, vamos a ver la clasificación de los lípidos, ¿listo? Vamos a ver la clasificación de los lípidos, la más sencilla. A los lípidos se les clasifica en dos grupos, como lípidos saponificables y como lípidos insaponificables, como tú puedes apreciar aquí. ¿Listo? Aquí. Lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Dentro de los lípidos saponificables tenemos los ácidos grasos, los aciglicéridos, las ceras, los fosfolípidos. Y dentro de los lípidos no saponificables tenemos a los esteroides. ¿Listo? A los esteroides. Pues vamos a trabajar primero a los lípidos saponificables, y dentro de los lípidos saponificables primero tenemos a los ácidos grasos. Y vamos a ver que aquí tenemos información acerca de los ácidos grasos. Tenemos dos tipos de ácidos grasos. ¿Listo? Dos tipos de ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. ¿Y cuál es la diferencia entre los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados? Pues bien, quiero que vayas por favor a esta imagen que estoy señalando ahora. Los ácidos grasos saturados no presentan dobles enlaces carbono-carbono, como tú puedes apreciar en la imagen. ¿Listo? No presentan dobles enlaces carbono-carbono, mientras que los ácidos grasos insaturados, sí presentan dobles enlaces carbono-carbono, como tú puedes apreciar aquí, ¿Listo? Como tú puedes apreciar aquí. Ese enlace doble puede estar en cualquier parte de la estructura, según sea el ácido. Basta con que tenga un solo enlace doble, ¿no es cierto? Doble, para que este sea considerado un ácido graso del tipo insaturado. Es más, hay ácidos grasos insaturados que en su estructura molecular van a presentar más de un enlace doble. Por eso es que son ácidos grasos insaturados, mientras que los ácidos grasos saturados presentan enlace simple carbono-carbono. ¿Listo? Entre los carbonos solamente hay una línea que me indica un enlace simple, mientras que en los ácidos grasos insaturados hay dos líneas entre un carbono y otro carbono. Eso me indica que este es un ácido graso del tipo insaturado. ¿Y por qué? Porque presenta un doble enlace. ¿Y cuál es la diferencia básicamente entre los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados, ¿no? Yo sé que tú has escuchado muchas veces acerca de estas grasas son buenas y estas grasas son malas, ¿no? Y generalmente a los ácidos grasos saturados se les considera como grasas malas, y en realidad esa es una creencia que no tiene mucho aporte científico. Por eso te voy a pedir por favor que visites este video y que respondas del video un cuestionario que se encuentra en la diapositiva número 3 y la diapositiva número 4. Pero básicamente, ¿por qué se les considera grasas saturadas? A las grasas saturadas se les considera malas, y por qué a las grasas insaturadas se les considera buenas, ¿no? Voy a ampliar un poquito, aquí está. Las grasas saturadas son conocidas como grasas malas, son sólidas generalmente a temperatura ambiente. Por ejemplo, la mantequilla, ¿no es cierto? Es una grasa saturada. La mantequilla, la margarina, por ejemplo, son ejemplos de grasas saturadas. Todas aquellas grasas que provienen de animales y que son sólidas a temperatura ambiente son grasas saturadas, y antes tus abuelitos seguramente cocinaban mucho con ese tipo de grasas. ¿Y por qué se considera que son malas? Porque aumentan el colesterol. Vamos a ver por qué el colesterol es malo para la salud más adelante, y eso aumenta el riesgo de hacer una arterioesclerosis, ¿no es cierto? También vamos a hablar del tema más adelante, y solo estamos diferenciando ahora. ¿Y por qué las grasas insaturadas se les considera pues dentro de las grasas buenas? Primero, porque son líquidas a temperatura ambiente, y tú dirás, el aceite de cocina de mi mamá
es una grasa buena que se puede consumir, etcétera. Pues no, porque para obtener la grasa se necesita un proceso químico en el que se les agrega algunos químicos para poder obtenerla. Entonces tan buena no es. Por eso es que quiero que visites este videito de aquí, listo, para que puedas tú responder ese cuestionario y darte cuenta más aún de por qué estas grasas saturadas que dicen que son malas no son tan malas como se piensa. Pero bueno, ¿no? Estas grasas insaturadas también, estas de aquí, son abundantes en alimentos de origen vegetal, reducen el colesterol y son antiinflamatorias. Las vamos a encontrar en alimentos que son, digamos, saludables, que son buenos. Y vamos a ver también más adelante un poquito sobre ellos, ¿no? Entonces, aquí tienes el ejemplo, aquí en esta diapositiva, tienes el ejemplo vamos a mover un poquito la flecha. No te preocupes que yo te voy a enviar el archivo de PowerPoint aparte para que lo tengas, no hay problema. Aquí tienes los principales ácidos grasos. ¿Listo? Los hemos separado en este cuadrito. Tienes los saturados y los insaturados. Ya sabes, saturados porque solo presentan enlaces simples entre carbono y carbono, y son insaturados porque presentan enlaces doble carbono y carbono. Pueden poseer más de un doble enlace, ¿no es cierto? Eso significa que son insaturados. Dentro de los saturados tienes al láurico, al mirístico, al palmítico, al esteárico, el araquídico, el lignocérico. Y dentro de los insaturados tenemos al palmitoleico, el oleico, el linoleico, el linolénico y el araquidónico. ¿Listo? Te voy a pedir más adelante que hagas un pequeño trabajito con respecto de esto. Ahora quiero que por favor observes, aquí también te he colocado los átomos de carbono que presentan estos ácidos saturados. ¿Listo? Y estos ácidos insaturados. Y aquí he colocado la presencia de doble enlaces, por ejemplo, en el palmitoleico, en el ácido graso insaturado palmitoleico, solo nos encontramos con un doble enlace, mientras que, por ejemplo, en el ácido graso linolénico nos encontramos con 3 dobles enlaces en su estructura molecular. En cuanto al punto de fusión, ¿y qué es el punto de fusión, no? El punto de fusión es el cambio de fase que se da entre una materia que se encuentra sólida al pasar al estado líquido. Eso es el punto de fusión, ¿no es cierto? El punto de fusión, cuando una materia que está sólida pasa al estado líquido. Si tú te das cuenta, los puntos de fusión de los ácidos saturados, es decir, de aquellos que no presentan doble enlace, es muy alta. Por ejemplo, ¿no? El punto de fusión del ácido láurico es 44,2 grados Celsius. El del esteárico es 69,6 grados Celsius, ¿no es cierto? Entonces, aquí tú rápidamente te puedes dar cuenta de que se necesita mucha temperatura para que estos ácidos grasos se hagan líquidos. Por eso es que se encuentran como sólidos a temperatura ambiente. Y eso les confiere el hecho de que no presenten dobles enlaces. Mientras que los ácidos grasos insaturados, ¿no es cierto?, tienen puntos de fusión muy bajos. Y por ejemplo, ¿no?, el palmitoleico menos 0,5 grados Celsius, el oleico 13,4 grados Celsius, ¿no es cierto? Esto hace que estos ácidos insaturados presenten o se encuentren líquidos a temperatura ambiente. ¿Y quién les confiere esa propiedad? Les confiere esa propiedad la presencia de sus dobles enlaces. ¿Listo? La presencia de sus dobles enlaces. Ok. Ok, entonces eso en cuanto a la primera diapositiva. Espero que haya quedado claro por qué se le conoce como ácido graso insaturado y como ácido graso saturado. ¿Listo? Te invito a que por favor puedas observar este video y que nos vayamos dando cuenta, el por qué
a los ácidos grasos saturados, se les conoce como malos, cuando en realidad no lo son, los necesitamos para sobrevivir, y vamos a ver en el video por qué. De este video vas a responder el cuestionario que se encuentran en la diapositiva número 3 y en la diapositiva número 4. ¿Listo? Que está muy sencillo. Todas las respuestas están en el video que te he mandado. ¿Listo? En el video que te he mandado aquí para que lo puedas observar. Ahora, dentro de esos lípidos saponificables tenemos a los ácidos grasos, que son los que hemos estudiado. Ahora vamos a estudiar a los acilglicéridos, a las ceras y a los fosfolípidos. ¿Listo? Dentro de los ácidos saponificables. Entonces ya hemos visto a los ácidos grasos. Nos toca a los acilglicéridos. ¿Listo? Los acilglicéridos. Acá están los acilglicéridos. Los acilglicéridos se dividen en 3 grupos: los monoacilglicéridos, los diacilglicéridos y los triacilglicéridos, o llamados también triglicéridos, como nosotros comúnmente los conocemos, o papito y mamita comúnmente los conocen. ¿Ok? Ahora vamos a ver por qué son llamados acilglicéridos. ¿Listo? Los acilglicéridos de manera general son ésteres. ¿Listo? Son ésteres de la glicerina y de ácidos grasos. Ya sé que te estás preguntando, pero ¿qué es un éster? ¿Qué es la glicerina? ¿Qué es un ácido graso? Pues te voy a dar una clase rápida de química, pero no necesito que todavía me entiendas esa partecita. ¿Listo? Solamente quiero que sepas cómo es que están constituidos, cómo se conforman, porque yo sé que química vamos a ver más adelante y lo vamos a poder comprender muchísimo mejor, pero sí quiero hacer el hincapié de por qué se les llama acilglicéridos y por qué se les divide en monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos a los acilglicéridos. ¿Listo? Que son un grupo de ácidos, son un grupo de grasas que se encuentran dentro de los lípidos, como te he mencionado yo en el cuadrito, dentro de los lípidos saponificables. Entonces estamos estudiando a los acilglicéridos ahora. Ok, ¿qué dice? Los acilglicéridos son ésteres de la glicerina y ácidos grasos. ¿Qué quiere decir eso? Que la glicerina que tú tienes aquí, que es la molécula que yo estoy señalando, es tal cual, tú la puedes observar allí, aquí se le conoce con el nombre de glicerina, ¿no es cierto? De glicerina. Se une a un ácido graso, cualquier ácido graso, ¿listo? A un ácido graso. En el momento en el que se une la glicerina con el ácido graso, ¿listo? La glicerina pierde un hidrógeno y el ácido graso pierde un grupo OH, como tú puedes apreciar aquí. Ese grupo OH y ese grupo hidrógeno, ¿no es cierto?, forman una molécula de agua, pero al momento de unirse, de este lado de la estructura se une a través de este oxígeno y de este lado de esta estructura se une a través del carbono, como tú puedes apreciar aquí. El hidrógeno de este lado se ha perdido y ha quedado solo el oxígeno, y de esta cadena o de este ácido graso, ¿no es cierto?, de este ácido graso, ha perdido el OH, quedando solo el carbono. Aquí, esta reacción se ha producido por una reacción llamada esterificación. Por eso se dice que los acilglicéridos son ésteres, porque se producen por esterificación, en donde se une la glicerina con un ácido graso, perdiendo la glicerina un hidrógeno y el ácido graso un OH, liberándose agua, aquí se forma agua, liberándose agua, para formar un monoacil, para formar en este caso un monoacilglicérido. ¿Listo? Para formar un monoacilglicérido, que es el que tú tienes aquí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo los vamos a reconocer? Esta partecita de toda la estructura, esta partecita de la estructura, forma como una cabeza. Y esta estructura de aquí, es esta parte de aquí. ¿Listo? Es esta parte de aquí. Yo sé que tú puedes apreciar esta parte de aquí, ¿no es cierto?, como si fuera la del medio, como si fuera el esqueleto, y esta parte de aquí de color blanco podemos observar, por ejemplo, a la disposición de los hidrógenos y de los OHs. ¿Listo? Cuando tiene una cabeza, una sola cabeza, ¿listo?, que se ha formado por esa esterificación que ya te expliqué, y un brazo, a eso se le conoce como monoacilglicérido. ¿Listo? Monoacilglicérido.
¿ok? Aquí tienes un monoacilglicérido. Por eso te decía, los acilglicéridos se dividen en monoacilglicéridos, diacilglicéridos y triacilglicéridos o triglicéridos. ¿Listo? Y ya te he explicado por qué los acilglicéridos de manera general son ésteres de la glicerina y de los ácidos grasos. ¿Listo? Porque aquí, para poder unirse la glicerina con un ácido graso, lo hacen mediante una reacción de esterificación en la que la glicerina pierde un hidrógeno, el ácido graso pierde un OH para poder formar agua. Así se unen formando, en este caso, un monoacilglicérido. ¿Listo? ¿Y por qué es monoacilglicérido? Porque está constituida de una cabeza, que es la que tú puedes apreciar aquí, es una cabeza, que es esta estructura que tú tienes aquí, y la parte de una glicerina, que es la estructura que tú puedes apreciar, aquí. ¿Ok? Y la parte de una glicerina, la que no ha sufrido reacción química, que es la que tú puedes apreciar aquí. Este es ya considerado pues un ácido graso, ya es un ácido graso llamado monoacilglicérido, constituido por una parte de la glicerina y una parte del ácido graso. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Por qué son diacilglicéridos? Entonces, si digo mono, quiere decir uno, y nos referimos al ácido graso, un ácido graso. Por eso es mono. Acilglicérido porque contiene una glicerina. ¿Por qué son di? Porque contiene dos ácidos grasos. Quiere decir que aquí han habido dos ácidos grasos en esta estructura, han habido dos ácidos grasos que se han unido a la glicerina, Aquí tienes dos ácidos grasos que se han unido a la glicerina para formar un diacilglicérido, es decir, dos cadenas de ácidos grasos con una glicerina. ¿Listo? ¿Y por qué son triacilglicéridos? Como su nombre lo indica, son tres, ¿no es cierto? Aquí se han unido tres ácidos grasos, como tú puedes apreciar aquí, tres ácidos grasos más una glicerina, llamada también glicerol, más una glicerina, ¿listo? Para poder formar un triglicérido o un triacilglicérido. Aquí tienes una glicerina, ¿listo? Aquí tienes una glicerina y aquí tienes las tres cadenas carbonadas de los ácidos grasos, por eso se le conoce como triacilglicérido. Entonces, monoacilglicérido, una cadena de ácido graso más la glicerina, diacilglicérido, dos cadenas de ácidos grasos más la glicerina, triacilglicérido, tres cadenas de ácidos grasos más la glicerina, ¿listo? Más la glicerina. Pero vamos a centrar un poquito nuestro estudio en los triglicéridos. Así como vamos a hablar más adelante del colesterol, quiero hacer hincapié en los triglicéridos. ¿Y por qué quiere hacer Miss Flor hincapié en los triglicéridos? Pues Miss Flor quiere hacer hincapié en los triglicéridos porque debes de saber que son el principal tipo de grasa que es transportada por nuestro organismo. ¿Y cómo ocurre esto? Cuando nosotros comemos, tras ingerir los alimentos, y digerir las grasas de los alimentos, se libera muchos triglicéridos de inmediato a la sangre, y estos son transportados a todo el organismo para dar energía o para ser almacenadas para utilizarlos más adelante como fuente de energía, pero son almacenados como grasa. Ahora, eso debes de saber de los triglicéridos, ¿listo? Los triglicéridos se liberan de los alimentos que nosotros consumimos para ser utilizados como energía o para poder ser almacenados como grasa para posteriormente utilizarlos como energía, ¿ok? Eso es lo primero que debemos saber. Lo segundo que debemos de saber es que el hígado de manera natural produce triglicéridos. Y algunos de estos triglicéridos los cambia a colesterol, o sea, se produce triglicéridos y también produce colesterol, ¿listo? Ahora, el hígado es el centro depurativo de nuestro organismo y puede cambiar cualquier forma de exceso de calorías a triglicéridos,
¿Listo? A triglicéridos. Esto es muy importante que tú sepas. ¿Y por qué? Porque los triglicéridos son dañinos para nuestra salud. Son dañinos para nuestra salud y provienen de alimentos ricos en grasa. ¿Y por qué son dañinos para nuestra salud? Pues estas grasas son muy difíciles de procesar dentro de nuestro organismo. No las eliminamos tan fácilmente y pueden producir una enfermedad llamada arterioesclerosis. ¿Y qué es la arteriosclerosis? Es una enfermedad en la que consiste en formar depósitos de grasa en nuestras arterias. Debemos recordar que tenemos 3 tipos de capilares sanguíneos, ¿no? Las venas, las arterias y los capilares sanguíneos, ¿no? Esta grasa circula a través de las arterias. Ahora, las arterias son muy importantes porque son las que se encargan de llevar oxígeno hacia todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Y qué ocurre, no? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre? Que los triglicéridos van formando depósitos junto con el colesterol, junto con calcio, van formando placas en las arterias, impidiendo de manera normal el flujo sanguíneo a través de ellas, Una vez que esta placa ha alcanzado la máxima capacidad dentro de una arteria, la puede taponear. Y si la taponea completamente, va a impedir por completo de que continúe su circuito sanguíneo, la sangre, por lo que se pueden producir o se produce accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, e incluso puede llevar esto a la muerte. Es por eso que estos triglicéridos que son acilglicéridos y que están constituidos por 3 ácidos grasos y un glicerol, son muy importantes para nuestro estudio. Vamos al primer cuadro, ¿ok? Entonces hemos visto a los ácidos grasos, hemos visto a los acilglicéridos. Dentro de los acilglicéridos hemos visto a los monoacilglicéridos, a los diacilglicéridos y a los triacilglicéridos. Ahora vamos a trabajar las ceras. ¿Sí? Yo sé que tú has escuchado mucho acerca de la cera de abeja, la cera del conducto auditivo, la cera que presentan las hojas, ¿no es cierto? Yo sé que tú has escuchado mucho, pues las ceras son mecanismos de protección. En muchas estructuras, y aquí los podemos apreciar. Pues las ceras también son ésteres de un ácido graso y de un alcohol de cadena muy larga, son esteres, lo mismo que te dije acerca de los acilglicéridos. ¿Listo? También son ésteres. ¿Qué quiere decir esto? También son ésteres. ¿Qué quiere decir eso? Que se han producido por una reacción o que se producen por una reacción de esterificación. ¿Listo? Que se producen por una reacción de esterificación. Pero ¿cómo se da esa reacción de esterificación, no? En este caso, para formar la cera se necesita un ácido graso y un alcohol de cadena muy larga. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tenemos un ácido graso. Este es el ácido palmítico. ¿Listo? Este es el ácido palmítico. Este ácido palmítico se va a unir a un alcohol. Este es el alcohol de miricilo. ¿Listo? Es el alcohol de miricilo. Del alcohol de miricilo vamos a tener aquí el hidrógeno. Va a salir el hidrógeno para que se produzca la esterificación. Y de este ácido palmítico va a salir el OH. ¿Listo? Va a salir el OH. Al final tiene que quedar de este lado el oxígeno libre y tiene que quedar de este lado el carbono con un oxígeno que se va hacia la parte de abajo, hacia la parte de abajo para que se dé la reacción de esterificación. ¿Listo? Y aquí se ha formado agua, ¿no? Esta molécula de agua que se va al medio, esta molécula de agua, pero así es como se han unido el alcohol, un alcohol, ¿no es cierto? Un alcohol llamado alcohol de miricilo y el ácido palmítico mediante una reacción de esterificación para poder formar el palmitato de miricilo. ¿Y qué es el palmitato de miricilo? El palmitato de miricilo es la cera de abeja, esta que tú tienes por aquí. ¿Listo? Esta que tú tienes por aquí.
esa que tú tienes aquí, ¿no? Y una característica de las ceras es que son sólidas a temperatura ambiente, esto es debido a sus largas cadenas hidrocarbonadas, ¿no? Es decir, presentan mucho carbono e hidrógeno, mira aquí presentan mucho carbono e hidrógeno, son larguísimas, tú puedes apreciar aquí en la imagen, ¿no es cierto? Este es el palmitato de miricilo, vamos a separarlo un ratito. Este es el palmitato de miricilo, ¿no es cierto? La cera de abeja, que está constituida por cadenas carbonadas que son muy largas, ¿no es cierto? Este es el ácido graso y este es el alcohol, ¿listo? El que les he mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, por eso se sabe que son sólidas a temperatura ambiente debido a sus largas cadenas hidrocarbonadas, pero también tienen un punto muy bajo de fusión, o sea, que rápidamente se pueden hacer líquidas, pueden pasar del estado sólido al estado líquido. Son impermeables, por eso las encontramos en las hojas, ¿no es cierto? Pueden proteger a algunos seres vivos de la desecación. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, y también tienen función protectora, como por ejemplo la cera del conducto auditivo, ¿ok? Eso es en cuanto a las ceras, ¿no? A continuación tenemos a los fosfolípidos, ¿listo? Esa es la siguiente clasificación. Vamos a ir al cuadro original. Tenemos los acilglicéridos, las ceras hemos estudiado y ahora vamos a hablar acerca de los fosfolípidos, ¿no es cierto? Ya sabes que seguimos dentro de los lípidos que son saponificables. Todavía estamos trabajando los lípidos saponificables. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los fosfolípidos. Esta es una célula, mira, quiero que la observes. Esta es una célula. ¿Listo? La membrana celular de esta célula nosotros no la podemos apreciar y no se ve así como una simple membrana. ¿Listo? De hecho, es una estructura muy compleja. Esa estructura muy compleja la he graficado aquí. ¿Listo? La he graficado aquí. Aquí tú tienes un ejemplo de membrana, citoplasmática, digamos que la hemos ampliado mucho para que tú puedas observarla. ¿Listo? Para que puedas observarla. Ahora, no solamente eso, sino yo he sacado un pedazo de esta membrana y lo hemos colocado aquí. ¿Listo? Lo hemos colocado aquí. Tú sabes que la membrana citoplasmática está constituida por una doble membrana de fosfolípidos. Una doble membrana de fosfolípidos. Por eso se le conoce como bicapa lipídica. ¿Listo? Bicapa lipídica. Ahora, en esa membrana, como tú puedes apreciar en la imagen, se encuentran dos estructuras. Una estructura que parece que fuera una cabeza, la otra de abajo que también parece que se fuera una cabeza, pero en medio, ¿no es cierto? En medio se encuentran estas estructuras que tú puedes apreciar aquí. Yo he agarrado uno de estos y lo he separado y lo he colocado aquí. Esta es la cabeza de esa membrana y esta es, digamos, la cola de esta membrana. Hasta ahí creo que hemos reconocido un poquito eso, te voy a explicar ahora por qué. Los fosfolípidos son también lípidos saponificables formados por ácidos grasos también, pero aquí, como se dice, fosfolípidos ya se encuentran constituidos por un ácido muy importante llamado ácido fosfórico. ¿Listo? El ácido fosfórico y un alcohol. Ese alcohol a menudo puede ser la glicerina. ¿Listo? Y quiero que vayas aquí a la reacción química. Aquí tienes la glicerina o glicerol. Aquí tú tienes el ácido graso. Y aquí tú tienes el ácido fosfórico y tienes la colina. ¿Listo? Todos estos se han unido para poder formar esto que tú tienes acá. ¿Listo? Aquí se ha liberado hidrógeno, se ha liberado 4 moléculas de agua, no quiero que me entiendas la parte química, lo que quiero que me entiendas es cómo se han formado, ¿listo? Y por qué son importantes.
¿Listo? Se ha liberado hidrógeno, se ha liberado 4 moléculas de agua para finalmente obtener esta estructura que tú tienes aquí. A esta partecita de aquí se le conoce como porción no polar, ¿listo? Y a esta estructura de aquí se le conoce como porción polar, ¿listo? Como porción polar. Esta estructura de aquí es lo mismo que tengo aquí, solamente que aquí lo han dibujado un poquito mejor, en la imagen está un poco mejor, ¿listo? ¿Qué tú tienes aquí? Esta es la cabeza, ¿listo? Esta es la cabeza hidrofílica. Esta es la cabeza hidrofílica de este fosfolípido, ¿listo? Esta es la cabeza hidrofílica de este fosfolípido. Y esta es la cola, ¿no es cierto? La parte hidrofóbica de este fosfolípido. Cuando decimos hidrofílica, estamos haciendo referencia a que siente atracción por algo. Las cabezas, estas estructuras que son las cabezas hidrofílicas de todo este fosfolípido, sienten afinidad por el agua, sienten tendencia a pegarse hacia la molécula de agua, mientras que estas cabezas hidrofóbicas, mientras que estas colas hidrofóbicas son aquellas que no tienen tendencia no sienten tendencia por el agua, no tienen afinidad por el agua. ¿Listo? No tienen afinidad por el agua. Esta estructura que se encuentra en la membrana, citoplasmática, le confiere a la membrana citoplasmática un carácter llamado anfipático. ¿Y por qué llamado anfipático? Porque las cabezas que se encuentran hacia el exterior, hacia la parte extracelular, sienten afinidad por el agua. ¿Listo? Sienten afinidad por el agua, pero las colas no sienten afinidad por el agua, por lo que el agua entra y sale a través de la membrana citoplasmática en las cantidades que la célula la necesita, porque es selectiva. Y debido a este carácter que presenta la membrana citoplasmática de ser anfipático, ¿no es cierto? De ser anfipático, le confieren estabilidad. No ingresa el agua en cantidades muy grandes, ni sale el agua de ella en cantidades muy grandes, por lo que el ambiente dentro de la célula se mantiene estable. ¿Listo? Aquí tenemos a la porción no polar, a la porción hidrofóbica, vamos a decir, no polar, que no siente afinidad por el agua químicamente. Y aquí tú tienes la porción polar, ¿listo? La porción polar, que es la parte de la cabeza, que es hidrofílica. Cuando en una estructura química nosotros encontramos esas dos estructuras, ¿listo? O esas dos características de ser una porción no polar o hidrofóbica y una porción polar o hidrofílica, se dice que a esa estructura tiene carácter anfipático. ¿Listo? Tiene carácter anfipático. Y nuestras células, las membranas citoplasmáticas de nuestras células tienen ese carácter anfipático. Tienen ese carácter anfipático. Es decir, una parte que siente afinidad por el agua y una parte, en este caso las colas, que no sienten afinidad por el agua. ¿Listo? Y en este caso, este fosfolípido es el que vamos a encontrarnos alrededor de toda la membrana citoplasmática. Y es muy importante porque le va a conferir estabilidad y no va a permitir que el medio interno que el medio interno pierda exceso de cantidad de líquidos, ni que del medio externo ingrese exceso de cantidad de líquidos. ¿Por qué? Por esta característica de ser hidrofílica y de ser hidrofóbica y de presentar carácter anfipático. ¿Listo? Entonces acá lo coloco. La parte polar del lípido, anfipático, se dispone hacia el medio acuoso y la parte polar
hacia el interior de la membrana citoplasmática. ¿Listo? Citoplasmática. Por eso en este caso, esta estructura que se encuentra en la membrana citoplasmática hace que hace que la célula se mantenga en homeostasis, es decir, funcionando correctamente. El medio interno con el medio extracelular, el medio intracelular con el medio extracelular. Eso es en cuanto a los fosfolípidos. Dentro de los fosfolípidos tenemos a los fosfolicéridos. A ver, aquí no lo mencioné, a los fosfoglicéridos y a los esfingolípidos. ¿Y por qué son importantes los fosfoglicéridos y por qué son importantes los esfingolípidos? ¿Listo? De manera general podremos decir, ya de manera un poquito más general, ¿no es cierto? Porque hasta los fosfolípidos, sobre todo el que hemos trabajado en la membrana citoplasmática, es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante. Pues bien, tú debes de saber aquí que los fosfoglicéridos son lípidos que están formados por ácidos grasos. Aquí tienes ácidos grasos. ¿Listo? Por la glicerina, que es esta estructura que tú tienes aquí, la glicerina, ¿listo? Y el ácido fosfórico y un alcohol, que lo he señalado en el X, ¿listo? Un alcohol. Entonces están formados por la glicerina, ácidos grasos, ¿listo? El ácido fosfórico y un alcohol. Ese alcohol puede ser la colina, la serina, la etalonamina, la glicerina, el inositol. ¿Listo? El inositol. Estos de aquí, la unión de todos estos junto con cualquier alcohol, ¿no es cierto?, me va a dar un fosfoglicérido específico, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no?, la lecitina, que es llamada fosfatidicolina, ¿no es cierto?, se encuentra presente en la yema del huevo y en el tejido nervioso. Este de aquí contiene como alcohol a la colina para poder formarse, o sea, contiene glicerina, contiene ácidos grasos, contiene ácido fosfórico, pero dentro del grupo de los alcoholes contiene la colina. ¿Listo? Contiene la colina. A esa estructura se le conoce como lecitina. ¿Dónde la podemos encontrar? A ese fosfoglicérido lo podemos encontrar en la yema del huevo o lo podemos encontrar en el tejido nervioso. ¿Listo? Otro, por ejemplo, tenemos la cefalina. La cefalina lo podemos encontrar en el cerebro. ¿Listo? Y cuyo alcohol para formarlo es la etanolamina. Es decir, presenta glicerina, ácidos grasos, el ácido fosfórico y como alcohol presenta la etanolamina. ¿Listo? La etanolamina. Entonces, esa cefalina la podemos encontrar en el cerebro, ¿no es cierto? Y esta fosfatidiglicerina, ¿sí?, cuyo el alcohol que lo constituye es la serina, como su nombre lo indica, entonces la serina, y también es un compuesto que lo podemos encontrar en los seres vivos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tú vas a investigar sobre estos compuestos, y su importancia en las estructuras que hemos mencionado, ¿no es cierto? Porque la lecitina está presente en la yema del huevo y en el tejido nervioso, por ejemplo. Vas a investigar eso, ¿listo? Y después tenemos dentro de ese grupo tenemos a los esfingolípidos. ¿Listo? Dentro de ese grupo tenemos a los esfingolípidos. Y de manera muy rápida, los esfingolípidos son muy importantes porque porque tienen función estructural y los podemos encontrar en las membranas citoplasmáticas también. ¿Listo? No voy a mencionar, yo quiero que por favor tú leas esto de aquí, ¿no es cierto? Es bastante química, es bastante biología, pero básicamente forman estructuras en las membranas citoplasmáticas. ¿Listo? Es más, algunos esfingolípidos los podemos encontrar en las membranas de los glóbulos rojos.
y son aquellos que nos otorgan el grupo sanguíneo humano, el sistema A, el sistema O el sistema B. ¿Listo? Entonces forman estructuras. Por eso es que su función es eminentemente estructural. Son eminentemente estructural. Algunos esfingolípidos también son, por ejemplo, para poder hacer el reconocimiento de algunas sustancias para poder formar otras dentro de la célula. Por eso son muy importantes. ¿Listo? Por eso tienen función estructural. Ahora, los esfingolípidos, solo quiero que sepas que están constituidos por la esfingosina. Esta estructura de aquí de color rojo es la esfingosina. Están constituidos por un ácido graso, es el de cadena quebrada que tú puedes apreciar aquí. Están constituidos por el ácido fosfórico y están constituidos por un alcohol. Es así como se forma un esfingolípido. ¿Listo? Un esfingolípido. ¿Y cuál es su principal función? ¿Cuál es su funcionalidad? Perdón. ¿Cuál es su funcionalidad? Su funcionalidad es estructural dentro de las células. ¿Listo? Tienen función estructural. Pueden formar estructuras dentro de las células. Y bueno, con eso hemos terminado la primera parte. Que son los lípidos saponificables y que están constituidos por los ácidos grasos, los acilglicéridos, las ceras, los fosfolípidos. Y después finalmente tenemos los lípidos no saponificables. Y los lípidos no saponificables son muy importantes y son los que nosotros llamamos esteroides. No los esteroides inorgánicos, son los esteroides propios que nosotros producimos, propios de nuestro organismo. ¿Listo? Esos son los que vamos a estudiar. Y dentro de ese grupo tenemos, por ejemplo, a los esteroides. Ahora, los lípidos no saponificables son derivados del esterano. Este es el esterano. Es llamado también ciclopentanohidrofenantreno. A este ciclo de aquí se le conoce también con ese nombre químicamente. ¿Listo? Todas las estructuras que presenten esta estructura química, el esterano o el ciclopentanohidrofenantreno, son considerados esteroides. ¿Listo? Yo sé que si tú practicas mucho te vas a aprender ese nombre, yo sé que sí. Ahora, por ejemplo, el colesterol. ¿Listo? El colesterol, que es tan dañino como los triglicéridos, en el caso del LDL, ahorita vamos a hablar por qué. El colesterol, que es tan dañino, que es dañino, que se le considera una molécula dañina, pero vamos a ver por qué. ¿Listo? Tiene en su estructura al esterano. ¿Listo? Aquí tiene el colesterol y aquí está el esterano, ¿no? Es esta estructura que tú puedes apreciar aquí, ¿Listo? Este es el colesterol, la parte del colesterol, este es el esterano y aquí tienes un grupo OH. ¿Listo? Este grupo OH, en el caso de esta estructura, le confiere un carácter polar a la molécula. ¿Listo? Un carácter polar a la molécula. Y también podemos encontrar colesterol en las membranas celulares, y esto ayuda a conferirles también a ellas estabilidad. Ahora hablaba del colesterol, ¿no es cierto? Entonces el colesterol lo vamos a dividir en dos: el colesterol malo y el colesterol bueno. El colesterol malo es también llamado LDL. ¿Listo? LDL. Y al colesterol bueno es llamado HDL. Por eso acá te puse esta imagen, ¿no es cierto? Te puse esta imagen. LDL y HDL. Colesterol malo, colesterol bueno. Ese colesterol, ¿por qué es malo? ¿No? En el caso del LDL también le ayuda a los triglicéridos a acumularse como depósitos de grasa en las arterias y enfermarlas, ¿no? A tal punto de que pueda ser una arterioesclerosis, de la que ya hemos hablado cuando hemos conversado acerca de los triglicéridos. ¿Listo? Y básicamente el LDL que tienes aquí aumenta en nuestro torrente sanguíneo, aumenta debido a estos alimentos que tú tienes aquí, ¿listo? A estos alimentos que tú tienes aquí, que son altos en grasas saturadas, ¿listo? Altos en grasas saturadas, mientras que
mientras que el colesterol bueno aumenta en nuestro cuerpo gracias a estos alimentos que son bajos en grasas saturadas, ¿no es cierto? Que son bajos en grasas saturadas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros consumimos mucho HDL o colesterol bueno, ayudamos a que nuestro cuerpo pueda depurar el LDL de manera natural. El HDL recoge al LDL y se lo lleva para poder depurarlo, para poder llevarlo hacia el hígado y pueda depurarse de manera natural. ¿Listo? De manera natural. Por eso es que nosotros dentro de nuestra dieta debemos de consumir muchas grasas HDL, muchas grasas buenas, para poder depurar de alguna forma también aquellas que nosotros consumimos en los alimentos, que son las grasas LDL. Entonces, dos tipos de colesterol, el HDL y el LDL. ¿Listo? Ahora, al LDL también se le conoce como colesterol malo o de baja densidad, ¿listo? Ya te he explicado qué es lo que puede ocurrir cuando estos se unen a los triglicéridos, depositándose en las arterias. ¿Listo? Además de que oxida nuestras células sanguíneas, las daña nuestras células sanguíneas. A eso me refiero, ¿no es cierto? Y el HDL, ¿no es cierto? El HDL o colesterol bueno, ¿no es cierto? Son de alta densidad, y ayudan a depurar, digamos, al colesterol malo. ¿Listo? Entonces ya puedes contarle a papito y a mamita por qué deben de consumir alimentos ricos en grasas buenas. ¿Listo? Ricos en grasas buenas y no tanto grasas que son saturadas. ¿Listo? Dentro de los esteroides más importantes que tenemos, por ejemplo, tenemos la cortisona. Que es una hormona de las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto? Que es muy importante, muy importante, porque influye además en la formación de glucosa y glucógeno por parte de nuestro organismo. Y bueno, aquí está, mira, este es el grupo esterano, por acá está la estructura de la cortisona, ¿no es cierto? De la cortisona. Otra es, por ejemplo, es la testosterona. ¿Listo? Es la testosterona. Esta es una hormona sexual masculina muy importante, la testosterona. Por aquí ya debe estar la testosterona. Esta es la progesterona, que es una hormona sexual muy importante de la mujer, ¿no es cierto? Por acá tenemos la progesterona, pero todas tienen el esterano, ¿no es cierto? El esterano. ¿Listo? El esterano. Aquí tenemos, por ejemplo, la vitamina D. ¿Listo? La vitamina D, que se encarga de regular la absorción de calcio a través de nuestros huesos, de fósforo también, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la característica? Mira, aquí, por ejemplo, podemos apreciar la vitamina D y nos damos cuenta que uno de los anillos del esterano está abierto. Esa es una característica de esta estructura. Y aquí tenemos, para que lo puedas apreciar mejor, la solamina. ¿Listo? La solamina, que es un alcaloide presente en la papa, ¿Listo? Adicionalmente al esterano, que es la estructura, nos vamos a encontrar que aquí está formado por un oligosacárido. ¿Listo? Unido al anillo del esterano. Esta es la solamina, ¿no es cierto? La solamina. ¿Listo? Pues entonces, ese es el estudio acerca de los lípidos. Aquí tienes las funciones de los lípidos. Ya sabes que por lo que hemos observado y lo que hemos aprendido en esta clase son muy diversas. Protectora, transporte, estructural, energética, reguladora. ¿Listo? Y a continuación tú debes responder este pequeño cuestionario acerca de los lípidos. ¿Listo? Esta es la actividad para esta semana. Espero que les vaya bien, jovencitos, y que me hayan entendido la explicación. Les pido volver a ver el video si es que hay algo que no has comprendido. De todas maneras, nos vamos a reencontrar para que podamos aliviar algunas dudas. Con ustedes son la 1:13 de la tarde. Tengan ustedes buenas tardes.